30 noviembre 2017-1933. La aplicación cerrar interrogación en del 155 provoca el regreso de 44 obras de arte al monasterio de Sigena Atlas. El verdadero tesoro de Sigena es en Cleveland, en el Prado, en el Museo de Zaragoza, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona, en el Museo Diocesano de Lleida. El monasterio de Sigena, fundado en 1188 por la reina Domingo cerrar interrogación a Sancho de Aragón cerrar interrogación n. Atesor, uno de los patrimonios art cerrar interrogaciónsticos m cerrar interrogaciones e importantes de la Edad Media. Pero los avatares de la historia, saqueos y guerra mediante, lo han dispersado por museos de todo el mundo. Aunque el foco por cerrar interrogacióntico y medi cerrar interrogacióntico se centra en el controvertido lote de 44 obras que custodia el Museo Diocesano de Lleida, y que una orden judicial de 2015 mandó devolver a Sigena. En el Museo Leridano, como en otros tantos, de Huesca a Madrid, hay muchas cerrar interrogaciones obras procedentes de Sigena, como el Sim cerrar interrogación Lico, trono de la priora, fruto de una donación cerrar interrogación en el siglo VI, que se expone en la misma sala que las obras de la discordia. Ese cerrar interrogación los 7 de las 44 obras se muestran en Lleida 3 sepulcros y 4 delicados relieves de alabastro del escultor Frank cerrar interrogaciones Gabriel Colli datados en 15.291.530. Cerrar interrogación. Algunas piezas son excepcionales, otras no caben, y varias es cerrar interrogación en mal estado. El lote es interesante, pero seleccionamos las obras que expliquen mejor el momento de esplendor del monasterio en el siglo XV, explica Josep Giralt, director del Museo de Lleida. Ayer por la tarde no ha cerrar interrogación ha recibido ninguna notificación cerrar interrogación n por parte de Generalitat ni Ministerio para la devolución cerrar interrogación n de esos bienes. En las salas del museo, las cajas sepulcrales de madera pintada, solo M cerrar interrogaciones se destacado, con las tumbas de Sor Isabel de Aragón cerrar interrogación n, atribuida al taller de Blasco de Gras cerrar interrogación NS 1434 de Sor Beatriz Coronel S. 15, y de la priora Sor Francisquina de Erillo y de Castro, atribuida a Miguel Sim cerrar interrogación NS 1494. Cerrar interrogación IQ, se esconde en las reservas. Cerrar interrogación sobre todo tablas y pinturas de cerrar interrogación tica religiosa, de abadesas y monjes, todas de autores an cerrar interrogación nimos, datadas entre los siglos XV y también cerrar interrogación N. Hay fragmentos de relieves que cerrar interrogaciones de alabastro 4 piezas muy interesantes, pero muchas no tienen forma ni policrom cerrar interrogación, y son de yeso. El alabastro, al contacto, o cerca del fuego, se transforma en yeso. Estas piezas en mal estado se compraron formaban parte del lote. Se cerrar interrogación al agir alto. Cerrar interrogación de cerrar interrogación de proviene, ese lote, epicentro de la batalla judicial y de las demandas que interpusieron en 2012 el gobierno de Aragón cerrar interrogación n y el ayuntamiento de Villanueva de Sigena, pueblo de poco m cerrar interrogaciones de 400 habitantes. Toda la demanda gira en torno a la nulidad de unas ventas que las monjas de Sigena realizaron en Catalu cerrar interrogación en 1983 44 piezas a 10 millones de pesetas, 1992 12 bienes a 25 millones y 1994 un conjunto de 14,8 millones. Los lotes de los a cerrar interrogaciones 90 adquiridos por Mnaki Generalitat ya han sido devueltos. Cerrar interrogación. El Museo de Lleida custodia esas 44 obras desde los a cerrar interrogaciones 70, cuando las monjas se establecieron en Catalu cerrar interrogación, pero fueron adquiridas en 1983, recuerda Giralt. Y mira cerrar interrogación NM cerrar interrogaciones EAT cerrar interrogaciones para resumir la historia de Sigena. Cerrar interrogación. Los 32 compartimentos del retablo mayor de Sigena, que ten cerrar interrogación a unos 7 metros de altura, y era él ese cerrar interrogación bolo del monasterio,
es cerrar interrogación en repartidos por todo el mundo. Debí de ser un conjunto es cerrar interrogación dido, como todo el monasterio. Pero, por desgracia, el monumento cae en decadencia. Padecí las amortizaciones del Six, sufrí la guerra civil, un incendio, fue saqueado cerrar interrogación. A finales del Six Empes, la fuga del patrimonio de Sigena, ya fuera por las propias ventas de la congregación cerrar interrogación n, para hacer frente a la decadencia del monasterio, o al periodo de amortizaciones, que decret, mendí cerrar interrogación val. Y el retablo mayor, una joya renacentista pintada por el llamado maestro de Sigena, Acab, en manos del pintor y Acab cerrar interrogación Micosense Valent cerrar interrogación n Cardelera, que lo compré a las monjas, y en 1873 don varias tablas al Museo de Huesca, aunque hay otras en el Prado, el MNAC y el Museo de Zaragoza. Para frenar esas ventas, la Comisión cerrar interrogación n de Monumentos de Huesca consiguió declarar el monasterio como monumento nacional en 1923. Pero luego vender cerrar interrogación a la guerra civil, y el FAT cerrar interrogación dico, incendio provocado por las tropas anarquistas. Los vecinos salvaron lo que pudieron y lo depositaron en el diocesano de Lleida. En los a cerrar interrogación los 70, las monjas abandonaron el monasterio por su mal estado literalmente. Se ca cerrar interrogación a atrasos, y hubo que realizar varias obras. Se trasladaron a Valladolid cerca de Barcelona, y depositaron varios objetos en el Museo Diocesano de Lleida, y en el MNAC. La madre priora de Valladolid vendí, en el 83, el 92, y el 94, esos de cerrar interrogación citos. Pero en su resolución cerrar interrogación en el juez, estima que no ten cerrar interrogación a jurisdic y cerrar interrogación n, sobre el monasterio de Sigena, y que no se informe de las ventas, que las declara nulas. Sigena se ha convertido en una batalla por cerrar interrogación tica, y un viacrucis judicial con varios recursos a cerrar interrogación en Epentes. En 2016, cuando el entonces conseller de Cultura Santi Vila autorizó la devolución y cerrar interrogación n de los bienes del MNAC, ya definí el proceso, con cierta autoque cerrar interrogación tica, como un cerrar interrogación fracaso de la pol cerrar interrogación tica. El cerrar interrogación, últimos a cerrar interrogación os el gobierno de Aral cerrar interrogación n, ha invertido cerrar interrogación s de 400.000 euros en restaurar y acondicionar el monasterio en el que a cerrar interrogación n viven monjas, para acoger las piezas y transformar el antiguo refectorio en museo, donde ya se pueden ver las obras del MNAC, pero ese cerrar interrogación lo de viernes a domingo, previa reserva. En 2016, llegaron a Sigena 51 obras procedentes del MNAC. Cerrar interrogación por Q, esas S, y las 44 del Museo de Lleida no. Cuesti cerrar interrogación n de leyes. Las obras del MNAC a cerrar interrogación n no se ha cerrar interrogación han catalogado como bienes patrimoniales, por lo que no estaban sujetas a una larga serie de TR cerrar interrogación mites, que la ley de patrimonio de catálogo cerrar interrogación, como la reúne cerrar interrogación n de la Junta de Museos. Un informe de las mismas entidades que aconsejaron su catalogas y cerrar interrogación n, un expediente de la Consellería de Economía. Tras esa ley de patrimonio se escudaron Santi Vila y su sucesor, yo cerrar interrogación ese puy. Punto ahora, es con la que se topar. Cerrar interrogación Igo cerrar interrogación desde Vigo, como conseller de Cultura. Art cerrar interrogación culo 155 mediante.